entender la importancia de nuestro trabajo, de nuestro accionar, de cómo nosotros podemos transformar una cultura. Hay muchos de ustedes que son dados a los detalles, que entran a algún lugar y ya miran y dicen: al pastor Eduardo le hace falta un botón. Ya me andan buscando, ¿verdad? ¿Qué botón es el que me hace falta? 5 puntos extra para el que se dé cuenta qué botón es el que hace falta. Muy bien. O que entran a algún lugar. Muchos de ustedes hoy entraron y quizás de inmediato o muy pronto observaron que había una regadera y dijeron: eso está diferente. Yo me encontré a la doctora ya observando bien esta regadera y pienso que vamos a replicar esto en algún otro momento por allá con la doctora. Y digo, están prestando atención, y no solamente vieron la regadera, sino que vieron que esa regadera también estaba muy bien arreglada, muy bien combinadas las flores. Algunos de ustedes identifican a los búcaros, ¿verdad? Otros no saben de qué estoy hablando. Las rojitas con blanco son los búcaros, los pueden encontrar de diferentes maneras y hermosos y nos llaman. Y ahora, entraron a este lugar y notaron algo diferente. Y cuando notaron esa regadera y esas flores, como que nos vamos dando cuenta que no se da de manera accidental, que de hecho hay una intención, hay un trabajo detrás. Bueno, los voy a invitar a que reconozcamos a Keila. Keila es quien nos preparó este arreglo de hoy. Le podemos dar un aplauso, hermoso el trabajo. Keila Ponce de Calderón, quien puso sus manos para poder arreglar, pero este arreglo hace mucho más que simplemente poner flores acá, sino que todo eso que hablábamos, ¿verdad? Demuestra una intención, demuestra un trabajo, demuestra que este ambiente está preparado para algo diferente. Y quiero también en este tiempo, hablando de esto mismo o enfatizando esta misma idea, quiero elogiar un poco a nuestro pastor Evelio. Ustedes conocen al pastor Evelio, ustedes saben que es un excelente comunicador, que se ha dedicado a enseñar sobre el reino y hemos recibido tanto de lo que Dios le ha dado a él. Pero yo no sé si todos de ustedes saben que el pastor Evelio también tiene esa habilidad, tiene ese don para los jardines, para trabajar los jardines, para embellecer los lugares. Y a mí me ha sorprendido siempre. Yo recuerdo desde pequeño, yo fui bendecido siendo uno de los estudiantes becados cuando estudiaba aquí en Vida Abundante, recibí una beca, entonces también los becados teníamos algún compromiso. Y cuando estábamos iniciando nuestra escuela en Catacamas, entonces estaban comenzando aquellos edificios y todo aquello en obra gris y todo aquello pelado. Y en el verano, entonces el pastor nos llevó, ¿verdad? Recuerdo mi hermano Leonardo y yo íbamos en ese viaje como parte de los becados a trabajar en los jardines. Yo recuerdo que trabajábamos creo que 1 hora antes de parar para desayunar. Nunca había trabajado yo tan duro en mi vida como ese tiempo que dedicamos para trabajar los jardines. Y yo anhelaba, yo buscaba que me pusieran a pintar las piedras, porque parte de esa decoración, de ese arreglo de los jardines que hacíamos, era pintar unas piedras, y ahí ya me podía buscar una sombra, y ya me quedaba sentado y me ponía a pintar las piedras, y como que descansaba un poquito más de un día completo. Ustedes, creo que trabajábamos de 5 de la mañana a 5 de la tarde en esas jornadas, así. Intenso, y el pastor era el primero ahí, el pastor era el que andaba cargando. Yo de niño tengo esas imágenes guardadas de verlo trabajar, pero ese trabajo se vuelve esencial y transforma esos ambientes. Hace poco o más reciente tuve la oportunidad de visitar el terreno donde íbamos a construir nuestra escuela en Copán.
No recuerdo en qué año fue esto, pero mucho más reciente, y yo andaba acompañando a un misionero, uno de esos misioneros que nos ha apoyado en diferentes proyectos. Entonces el pastor Evelio lo invitó el día que habíamos comprado el terreno, y juntos hicimos el recorrido alrededor de todo ese terreno, y era un potrero. Y yo decía, ¿y qué estamos haciendo aquí en este lugar? ¿Cómo vamos a venir y meter niños? ¿Cómo vamos a invitar familias a que nos traigan a sus hijos a este potrero? Y nos costó caminar en aquel lugar y un montarral y era aquella cosa. Y yo decía, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pero ¿qué es lo primero que empezamos a hacer? Empezamos a transformar aquel ambiente, a trabajar en los jardines. Y convirtiendo los jardines y trabajando aquello, dejó de ser potrero y se convirtió en algo hermoso. Y luego tuve la oportunidad de estar en la inauguración de esta escuela en Copán, en Santa Rosa, y aquel lugar completamente diferente. Y el comportamiento de la gente también completamente diferente. Porque si uno llega a un potrero, si usted llega a este lugar y encuentra las sillas desordenadas y no hay nada decorado y encuentra basura y alguien derramó alguna bebida, usted dice, bueno, aquí se puede hacer lo que quiera uno, pero después llegamos al lugar y están todas las filas alineadas y está decorado y se ve la preparación de todo, y eso nos llama a un comportamiento diferente. El ambiente ha sido transformado, la cultura ha sido afectada. Ahora ya los niños no corren por donde se les antoje en aquel lugar, en aquel que era potrero, sino que ahora hay caminos, está la grama verde, están las flores, y eso nos invita entonces a un comportamiento, a un cuidado diferente. Maravilloso. ¿Podemos dar un aplauso? ¿Podemos reconocer ese trabajo hermoso? Ahora, ese trabajo entonces nos revela una intención, un diseño que afecta a la cultura. Para hablar de misión cultural debemos entender entonces los fundamentos de la idea de Dios para el florecimiento de la vida. Dios tiene una idea, Dios crea con una intención, y la intención es que la vida se desarrolle. Y la vida en general, de todo lo que Él ha creado, pero de manera específica e inexcusable, Dios quiere que la vida del ser humano florezca. Y quiero comenzar enfatizando esto porque es muy importante. Porque si empezamos a hablar de misión cultural sin entender que toda esta misión nace de la idea y del trabajo de Dios a favor del hombre, podemos confundirnos y concluir que somos nosotros los que tenemos que alcanzar a Dios, trabajar para poder lograr algo de Dios. Y eso no es así. Hace poco tuvimos nuestro memorial de la cruz y la libertad y enfatizábamos precisamente eso. Somos salvos no por obras, pero sí para buenas obras. No somos salvos por nuestras obras. No es eso lo que nos da el acceso, no es eso lo que nos hace hijos, no es eso. Pero sí, Dios tiene esta idea hermosa para el florecimiento de la vida. Y cuando nosotros entendemos, reconocemos, recibimos esa vida que Dios nos da, Él nos invita entonces a trabajar en su reino. Así que lo primero que quiero enfatizar es que esto comienza de Dios hacia nosotros, y el enfoque de Dios es para el bienestar nuestro. Por eso afirmamos que el más humanista es nuestro Dios y que su plan de salvación es antropocéntrico, que tiene al hombre como centro, como la idea, como el objetivo. Dice Juan 3:16, ustedes conocen este verso, lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice:
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aquí podemos enfatizar que la idea de Dios es salvar al mundo, pero que lo hace a través de estas personas. Todo el que cree, su plan de salvación es para salvar a la persona, para dar esa vida eterna y para salvar al mundo junto con Él. Génesis lo dice, Dios crea un huerto y pone al hombre en el huerto que había creado para Él. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es ese florecimiento de la vida y en especial de la vida humana. Y luego entonces lo nuestro es una respuesta a la acción de Dios. En el 2019 afirmábamos en nuestra nominación del año y lo tenemos en pantallas y yo quiero que usted lo lea para que podamos entender entonces qué es lo que hemos recibido y a qué somos llamados. Decíamos en el 2019, mi conversión es una bendición personal, pero también una responsabilidad social. Eso que he recibido de Dios, ese trabajo que Dios ha hecho en mí y que está haciendo en mí, también me invita entonces a accionar hacia los demás. Dice, he sido llamado para ser enviado, salvo para salvar. No espero otro mundo, sino convertir este mundo en otro. Recuperar para Cristo cada centímetro cuadrado del universo entero. Esa es la idea. Y hablando de recuperar para Cristo cada centímetro cuadrado, don Julio me hace la corrección, me dice debería ser cúbico, pero es una cita de Abraham Kuyper y yo no la puedo cambiar, don Julio. La vamos a tener que dejar así. Vamos a estar hablando el próximo domingo, profundizando un poco más en esa idea de recuperar para Cristo cada centímetro cuadrado de toda la creación. Pero lo que quiero es que enfaticemos es que nuestro trabajo está aquí en este mundo. Dice el siguiente párrafo, he sido favorecido con talentos, habilidades y recursos para servir rectamente con toda potencia, vigorizando la cultura bíblico-judeo-cristiana en pro del verdadero bien del hombre, de la sociedad y el medio ambiente. Y dígalo fuerte conmigo, soy sal, luz y fermento de cambio. Entonces lo primero es que es una idea de Dios para el florecimiento de la vida, tendiéndonos a nosotros como centro. Dios quiere que florezcamos nosotros mientras florece el jardín a nuestro alrededor. Ese lugar donde Él nos ha puesto, esa familia que Él nos ha dado, esa comunidad donde nosotros vivimos y que de ahí se dé el florecimiento de nuestra vida junto con todo lo demás. Y para sentar un fundamento a nuestra misión cultural, entonces debemos entender la definición y relación entre estos tres términos, que es de lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de cultivo, cultura y culto. Dígalo conmigo, cultivo, cultura y culto. ¿Vieron cómo apareció ahí? Cultivo, cultura y culto. Entonces, vamos a hablar, es fácil entender que las palabras están relacionadas, suenan similares, pero vamos a ver cómo, desde la perspectiva de Dios, cómo se relacionan estos tres términos y todo lo vamos a conectar con el cultivo, que es ese trabajo, esa asignación. Dios nos llama a ser corregentes. Esto es algo que hemos estado enfatizando y ya lo vamos a leer en Génesis. Y con eso Él nos da autoridad, con esa autoridad Él nos da responsabilidad y con esa responsabilidad entonces nos da un trabajo. Tenemos algo
que hacer. No se puede recibir autoridad sin asumir responsabilidad. Dígalo conmigo, no se puede asumir o recibir autoridad sin asumir responsabilidad. Y rápidamente vamos a ver cómo esta idea de Dios es afirmada en las Escrituras, no solo al inicio, sino en esa idea completa, en esa visión amplia. Dice primero en Génesis 1:28, hablando de Adán, hablando de esa asignación, de esa primera creación del hombre. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Nos da autoridad. Junto con esa autoridad viene la responsabilidad que nos lleva a un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Lo dice en Génesis 2:15, en ese segundo poema de la creación, que nos habla mucho de la creación del hombre. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. La Reina Valera 60 dice, para que lo labrara y lo guardase. Y dice, o en otras palabras podemos decir, para que lo cultivara y lo cuidara. Estamos hablando de ese mismo trabajo. Ahora, pasamos de Génesis 2 a Génesis 3, que es el relato de la serpiente, que es el pecado, que es la caída, que es la necesidad de un redentor. Pero la manera en que se da el florecimiento de la vida humana no cambia. Y la siguiente historia, los siguientes seres humanos que conocemos son dos hermanos, los hijos de Adán y Eva, que se llaman Caín y Abel, ¿lo recuerdan? Y su trabajo es precisamente el mismo. Ellos son llamados a cultivar. Nos dice Génesis 4, cuando dio a luz a Caín, y aquí esto va a ser muy importante para poder entender y conectar en el siguiente punto, porque los nombres tienen un significado valioso. Y Caín significa adquirir. Y aquí nos lo explica, dice, cuando dio a luz a Caín, que es adquirir, dijo, con la ayuda del Señor he adquirido, he obtenido, traído para mí a un varón. Verso 2, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Y Abel significa vaciarse, acciones contrarias. El primero es adquirir, es traer aquí, recoger, y el segundo es vaciarse. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Siempre el llamado es a cultivar, siempre el llamado es al trabajo, pero ahora ese trabajo se va haciendo más específico, vamos teniendo más personas y vamos viendo lo que conocemos como vocación en ese trabajo. Pero uno se dedica a una cosa, el otro se dedica a otra, pero continúa la misma idea de trabajo. Luego quiero que avancemos a la historia de Noé. Seguimos en Génesis, seguimos en este relato bíblico, pero ahora no solamente ha entrado el pecado, sino que el mundo está tan corrompido que Dios decide limpiarlo todo, un nuevo comienzo, y manda un diluvio. Y recordamos la historia, y llama a esta familia, llama a Noé, y Noé construye esta barca, y Dios da muchas indicaciones. La verdad es que me gustaría detenerme en esto, pero no, hoy lo estamos viendo desde arriba, hoy tenemos que avanzar. Pero esto sucede después del diluvio. Génesis 9, verso 1, dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y escuchen a ver si les resuenan estas palabras. A Noé y a sus hijos, y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Luego dice en el verso 6, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Y dice en el verso 20, después del diluvio, Noé comenzó ¿a qué? A cultivar
la tierra y plantó un viñedo. De inmediato el llamado es el mismo, a trabajar, y que ese trabajo sea el que transforme entonces nuestro ambiente, el que dé lugar para el florecimiento de la vida, en especial los seres humanos, en relación con toda la creación, pero para que la vida de los seres humanos florezca. Y esto permanece, porque mucho tiempo después toman la tierra prometida, ahí crecen, se olvidan del Señor, son enviados en exilio, pero aquel pueblo que ahora está exiliado, que ahora vive bajo la opresión de otro pueblo, esto les dice a través del profeta Jeremías, y es otra palabra que hemos enfatizado, pero para que miremos que la idea de Dios permanece. Dice Jeremías 29, desde el verso 5, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Y vean aquí el trabajo cultural. Dice, verso 7, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Es el mismo plan para el florecimiento, es el mismo plan para la transformación de la cultura. Y es que cultivar es crear cultura. Dígalo conmigo, cultivar es crear cultura. Nuestra labor, nuestras acciones y decisiones individuales a nivel personal. Piensa en lo que usted hace. Piensa en ese trabajo del día a día. Nuestra labor, nuestras acciones y decisiones individuales, personales, que dan evidencia de nuestras prioridades y anhelos, entonces esas se van conjuntando en un colectivo que se conoce como cultura. La cultura, como bien lo sugiere la misma palabra, es el resultado de aquello que cultivamos. Lo voy a repetir. Cultura es el resultado de aquello que cultivamos y las motivaciones por las cuales lo cultivamos. Así que debemos entender cultura más como un verbo, como una acción, que entenderlo como un sustantivo o como un adjetivo. Es el resultado de nuestro cultivo. Muy bien, ahora lo segundo, ¿estamos de acuerdo? Esa era la conexión entre cultivo y cultura. Ahora lo segundo que vamos a conectar es cultivo, ese trabajo, nuestra acción, con culto, con nuestra adoración. Y quiero que regresemos al ejemplo de Caín y Abel. Porque de entrada en la historia vemos que los nombres tienen un significado grande. Y nos dejan ver un poco, no solamente del trabajo que están haciendo, sino de las actitudes con las cuales se trabaja y el producto que eso trae, el resultado que eso trae. Entonces, leemos ahora en el verso 3, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín, ¿qué significa Caín? Adquirir. Entonces lo vamos a leer así. Adquirir presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Pero Abel, que significa vaciarse, también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y nos dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ahora, hay actitudes completamente diferentes acá. Y el verso 6 continúa, dice, ese decaído en realidad significa como bajoneado, caído, bajoneado, abajo, ¿verdad? Se había venido abajo Caín. Porque es importante esta secuencia aquí en el pasaje, porque dice,
¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído, tan bajoneado, tan abajo? Y le explica: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado, le dice, está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, por estar sobre ti. Pero tú debes dominarlo, ponerlo debajo de ti y ser su amo. De su actitud en el trabajo, que ahora se expresa en esa adoración, y de la diferencia de esas actitudes, ahora vemos a Caín no solamente bajoneado, no solamente decaído, sino que su vida está en peligro porque este pecado quiere ahora controlarlo a él. Ese que quiere adquirir, ese que quiere para adentro, ese que quiere para él solamente, que no entiende esa acción de vaciarse, ahora se ve en el peligro de estar bajo, de ser dominado. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros adoramos busca sacrificios. Esos ídolos que nosotros ponemos en el lugar de Dios buscan sacrificios. Y esos sacrificios terminan pidiendo sacrificios humanos, y el primero en ser sacrificado usualmente es quien los adora. Ese es el gran peligro en la vida de Caín. Tengo que avanzar, me quiero quedar aquí, Pati, pero no puedo, tengo que avanzar. De esa actitud entonces vemos desempeños diferentes, y del resultado de esa adoración entonces vemos esos celos y ese querer enseñorearse. La adoración a lo incorrecto siempre nos esclaviza. Por eso Dios nos llama entonces a adorar con el resultado de nuestro trabajo. Seguimos avanzando en este recorrido bíblico, y luego aquel pueblo recibe a través de Moisés la ley, y a lo que es llamado entonces es a traer sus diezmos. ¿Recuerdan eso? Esas primicias, esa misma actitud de Abel, ahora entonces se repite, y somos llamados para vivir en esa libertad, para edificar ese mismo reino de Dios. Y la palabra que Dios da a través de los profetas es precisamente la misma palabra. Le dice al pueblo: traigan sus diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y prueben en esto a ver si no abro las ventanas de los cielos y ¿qué? Derramo bendición hasta que sobre y abunde. Porque el deseo de Dios es el florecimiento de la vida. Y es que es necesario para nosotros entender esto. La conexión directa entre nuestro trabajo y nuestra adoración. Por eso vamos a regresar a Éxodo. Ustedes recuerdan la historia en el Éxodo, ¿verdad? Éxodo nos cuenta de ese llamado a Moisés, un Moisés que no se sentía capaz, un Moisés que creció como hijo de la hija del faraón, que luego termina exiliado, termina lejos, y que ahí conoce a Dios, que ahora lo está llamando y lo envía para liberar a su pueblo. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para el faraón? El mensaje de Dios para el faraón es: deja a mi pueblo ir para que me adore. No es solamente deja a mi pueblo ir.
Hay un propósito en la salida del pueblo de Dios del servicio al faraón, y es: deja a mi pueblo ir para que me adore. ¿Y cuál es la respuesta del faraón? La respuesta del faraón es: no los voy a dejar ir. De hecho, les voy a dar más trabajo. Les voy a dar más trabajo. Y aquí estamos hablando precisamente del trabajo, porque esta misma secuencia se repite y se repite en todo el relato que ustedes conocen de las plagas. Así que quiero tomar uno de estos versículos en Éxodo 7, capítulo 7, en el verso 16, para que podamos entender esta conexión directa. Este es Dios hablándole a Moisés para que Moisés le diga al faraón. Dice: luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Ahora, lo que tenemos que entender es que esta versión dice: para que me adore en el desierto. No sé si la Reina Valera dice: para que me sirva en el desierto. Y en todo este relato a veces se traduce como sirva, a veces se traduce como adore. El punto es que la raíz de esta palabra, la raíz de adore o sirva, significa trabajo. Deja ir a mi pueblo para que trabaje para mí. Porque este pueblo ahora mismo está trabajando para construir el reino del faraón. Y el llamado de Dios es liberar a su pueblo para que salga y ahora pueda trabajar para construir el reino de Dios. Nosotros construimos un reino. Nosotros trabajamos, nuestra adoración nos lleva a trabajar para nuestro Dios. Cultivar cultura es la creación de un futuro que traemos de la imaginación colectiva, de la idea que todos nosotros como grupo podemos tener de la buena vida y que la traemos ahora a la realidad. Es esa imaginación colectiva la que lleva a las civilizaciones a construir escuelas o asilos o parques o preservar bosques o construir grandes metrópolis. ¿Qué es la buena vida? ¿Qué es prosperar? T.S. Eliot, el escritor T.S. Eliot, define cultura precisamente como aquello que hace que la vida valga la pena. La cultura tiene mucho que ver con el espíritu humano. Aquello que encontramos hermoso, entretenido, conmovedor o valioso, más allá de su utilidad, está arraigado precisamente en nuestro espíritu, en nuestra imagen de la buena vida, en un fin anhelado. No me quiero quedar sin compartir este ejemplo. Hay algunos de ustedes que lo conocen. Cuando comenzamos a ir a la Unión Lempira, el pastor Evelio, su familia viene de la Unión Lempira y pues hemos hecho un trabajo ahí grande, y yo desde chiquito visitaba la Unión Lempira y recuerdo que era un pueblo, ¿verdad? Aquella calle entre tierra y medio empedrada, no había luz en ese tiempo, luz eléctrica en ese tiempo en el pueblo, y en medio de todo aquel pueblo construimos con nuestro auditorio de la iglesia el centro de entrenamiento bíblico para pastores, y era un jardín en medio de todo aquel pueblo, un lugar completamente diferente, las paredes bien pintadas, aquellas barandas blanquitas, limpitas, aquel jardín hermoso. Usted entraba en la grama, estaban todos los pasillos bien marcados, en el centro una fuente de piedras, ¿verdad?, que se alzaba, caía el agua, sonaba en aquel lugar, algo hermoso y completamente diferente a lo que usted podía encontrar en todo el pueblo. Muchos de ustedes acompañaron, visitaron, ¿verdad, Pastora Luz, si usted lo recuerda? Pero ¿qué sucedió?
de aquel lugar hermoso, entonces comenzamos a ver la transformación de aquel pueblo. Y luego los vecinos de enfrente comenzaron a arreglar sus jardines, a poner algunas flores enfrente, a pintar esas paredes y otras barandas blanquitas y otros lugares, y aquello se fue reproduciendo, la cultura fue siendo afectada en todo aquel lugar. Y comenzamos a confesar palabra. Y el pastor dijo, ahora la vamos a llamar la Nueva Unión. Y cuando visitábamos, ahí hacíamos entrenamiento de nuestro liderazgo. Yo estaba muy pequeño para eso. Yo acompañaba a mis padres, pero estaba muy pequeño para eso. Pero llegábamos confesando que esta era la Nueva Unión y bendiciendo aquel lugar. Y pudimos ver la transformación completa. Doctora, ¿usted da fe? Ahora del mall allá en la Unión. No, todavía no, pero ya casi. ¿Verdad? Aquellas calles hermosas, aquellos lugares, hay negocios. El trabajo que Alex ha hecho en la clínica, muy bien Alex, nuestra clínica en la Unión, son lugares hermosos y todo aquel pueblo ha sido transformado. Así se da con nuestro trabajo, con la cultura. Nosotros estamos construyendo diferentes reinos. Jesús nos presenta de muchas formas y a través de muchas historias vislumbres de ese reino. Hemos enfatizado de que el mensaje de Jesús se enfatizó precisamente en el reino de Dios, en darnos algunas luces, algunas ideas, algunas imágenes para nuestra cabeza, para nuestra imaginación de cómo se ve ese reino. Y Jesús insistía, el reino de Dios también es semejante a, ¿recuerdan? Pero todas esas imágenes para crear en nosotros una visión para que trabajemos juntos, para que nuestras acciones, nuestro trabajo, entonces se conjunte en la construcción de ese reino. Cultivo, cultura y culto. Amén. Los voy a invitar a ponerse en pie para que cerremos con esta confesión. La tenemos en pantalla y yo quiero que la leamos juntos. ¿Están conmigo? Y vamos a declarar. Hoy declaramos sobre el pueblo hondureño que somos trabajadores creativos, productores hábiles, generadores de riqueza y ganancia y forjadores de cultura. Una cultura que va dirigida hacia esa visión del reino presentada por las Escrituras y principalmente por Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Guía. Amén. Amén. Permanezca ahí donde está y extienda sus manos como para recibir algo, porque yo quiero orar por ustedes en este momento. Padre Celestial, hemos escuchado esta palabra. Señor, hemos visto tu idea para bendecirnos, para el florecimiento de la vida humana y junto con nosotros toda la creación. Queremos ser bendecidos. Queremos prosperar de acuerdo a tu plan y queremos que nuestro trabajo, Señor, que nuestras acciones y los motivos por los cuales tomamos esas acciones apunten hacia tu reino. Queremos transformar nuestra cultura de acuerdo a tu visión, de acuerdo a tus palabras, Cristo, y a esas imágenes del reino que tú nos presentas. Trabajar para poder construir tu reino aquí en la tierra, para poder construir tu reino aquí en Honduras. Trabajar, Padre Celestial, para construir tu reino en mi comunidad, en mi barrio, mi colonia, en mi hogar y en mi empresa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y el próximo domingo vamos a